Queridas fabulosas, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Su amiga Adriana Páramo y nuestra queridísima Alejandra del Río les damos la más cordial bienvenida al podcast de esta semana de 50 and Fabulous. Les vamos a contar que hace unos días vino el productor del programa a platicarnos de una chava que es mucho más joven que nosotros, evidentemente, que está haciendo cosas bien interesantes como funcionaria de la UNESCO. Ella es Beatriz Guzmán Juárez, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, tiene 39 años, se especializó en Derechos Humanos y hoy viene a platicarnos un poco sobre todo esto que hace este organismo, esta organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación. Y tener un poquito más claro todas estas luchas, porque hasta que empezamos a platicar contigo, yo no tenía ni idea de que abordaban temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos encantaría, Betty, que nos platiques este sector al que tú llegas en particular. ¿Qué es lo que hace? Claro. Bueno, me gustaría platicarles primero de UNESCO en general. UNESCO trabaja temas de cultura, por ejemplo, brinda estos sitios de patrimonio o patrimonio cultural inmaterial como el Día de Muertos. Claro, la gastronomía mexicana, ¿no? Exacto, el mariachi. Entonces, tiene el sector de cultura. También tiene el sector de educación. Tiene el sector de ciencias naturales, o sea, biología, el océano, el agua, todos esos temas B. Tiene comunicación e información, que es protección de la libertad de expresión de periodistas, protección a periodistas, pero no tanto como de seguridad, sino de que ellos puedan expresar sus ideas de manera libre y respetuosa. Y el último sector, que es donde yo trabajo, es el de ciencias sociales y humanas. ¿Qué es tu coordinación? Ajá, exacto. Es el que coordino de momento. Ok, y dentro de este sector también, pues son una serie de temas interesantes. Sí, como les estaba contando, es muy amplio. Entonces les voy a dar algunos de los temas que trabajamos. Ciencias sociales y humanas ve la ética de la ciencia y la tecnología. Entonces en los 90s, por ejemplo, vimos la ética del genoma humano, ¿no? De, ya estamos viendo si se puede clonar o no. Después de que apareció el borreguito. Ándale, justo. en el 96. Sí, justo. Pero lo podemos clonar, pero ¿es ético? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, todas estas preguntas serán bastante importantes y hoy en día, pues el tema de inteligencia artificial, justo tenemos una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo la vamos a abordar? ¿Quién la usa? ¿Cómo se usa? Además, aquí lo importante es pensar y cómo puedes poner un freno, o sea, realmente, cómo puedes hacer que esa ética se lleve a cabo. Bueno, es un trabajo gigantesco, ¿no? Pero lo empezamos justo antes de que saliera ChatGPT. Entonces, antes ya habían todos los países miembros de la UNESCO en la conferencia general que se junta cada 2 años, ahí en París, en nuestra sede, decidieron que sí querían que UNESCO trabajara en esta recomendación. Y en el 2021 salió ChatGPT y todos así como impresionados. A ver, de entrada, los que no sabemos mucho de eso, aunque yo estoy muy involucrada en redes sociales y esas cosas, híjole, es un shock, ¿no? Sí. O sea, es el papá de tu amigo Google, el que te solucionaba las cosas. Bueno, ya se fueron hasta el otro lado. Pero luego empiezan a suceder cosas. Yo te comento que tengo por ahí una empresa a la que le dedico mucho tiempo porque es mi afición principal, que se dedica a promover artistas plásticos. Esta semana salió una noticia de un cuadro hecho por una robot, evidentemente de inteligencia artificial, que salió subastado en $180,000 o una locura así. Sí. Una locura así. Y que luego entrevistan al robot y ella dice que ella no está aquí para competir con los artistas plásticos, pero
A ver, es evidente que la inteligencia artificial puede desarrollar determinadas especialidades de acuerdo, robando básicamente, pues porque lo toma de los talentos de los grandes artistas. A lo mejor tiene registrada la pincelada, no sé, de Leonardo, de X, ¿no? Y los colores y el cómo hacer los pigmentos y el esto y el otro. Y va más allá de la experiencia, es algo que está compitiendo con un humano que se ha pasado. Te doy el ejemplo de uno de mis artistas, Alejandro Gómez Oropesa. 35 años pintando y picando realmente. Para mejorar la técnica. Uh-huh. Y llega la inteligencia artificial y toma esa técnica ya tal como está desarrollada y vamos. Sí, sí es. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Pero primero podemos como no asustarnos o no ponernos tan en pánico. A mí sí me aterroriza. Porque la inteligencia artificial o la recomendación que hacemos nosotros es que siempre tiene que haber atrás una responsabilidad humana. Porque también la inteligencia artificial se va alimentando de lo que nosotros ponemos, de lo que buscamos, de qué consultamos, etc. Tiene muchísimos riesgos, muchísimos. Además de los que mencionas, para los artistas, para los escritores, los guionistas también, los guionistas de Hollywood también se pusieron en paro porque tenían este temor, ¿no? Es una responsabilidad de todos, usar la tecnología y la ciencia siempre a favor de la humanidad y del planeta, no a favor de las ganancias de unos cuantos. Entonces, eso es, la recomendación que tenemos es muy amplia, habla de educación, cómo estamos educando a las nuevas generaciones. Es otra, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? A tú no, pero a nosotras nos tocaba ir a las bibliotecas. No, a mí todavía me sacar el libro. Tengo todos los libros. Sí, sacar el libro, llevártelo a tu casa y ojear, nada de que, a ver, Google, no. O peor que eso, ChatGPT, quiero un ensayo de 14 hojas en el estilo literario de... Sí, pues, pero fíjate que muchas veces te da información errónea. Hubo un caso en Estados Unidos en un juicio que un abogado, ya ves que ellos cuando están haciendo los juicios dicen, es que en tal lugar, tal día y tal hora hubo un juicio que se presentó de esta situación y lo aprobaron y por eso yo pido que se tome en consideración esto. Y resulta que esa recomendación que estaba esperando ese abogado nunca existió. No existió, lo generó bueno, no sé si era ChatGPT, pero como ese hay muchísimos, pues, como servidores, sí. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de ética cuando sucede ese tipo de situaciones? Hay que poner restricciones, hay que poner pasos a seguir. Y lo que sucedió también cuando salió ChatGPT es que no solo la sociedad se asustó, también los creadores se asustaron. Fue Microsoft, fue Google, fue el mismo Biden que dijo, ¿saben qué? Tenemos que revisar esto, porque no podemos seguir o dejar que el libre mercado vaya solo, porque está afectando a las personas. Mira, ha habido afectaciones desde hace mucho tiempo. Yo te voy a decir algo, la memoria del humano el día de hoy, pues es una cosa innecesaria. Tienes el teléfono en la mano, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Google, ChatGPT, bla, bla, fulanito, ¿no? Entonces ya no estás ejercitando eso que es tan importante para la memoria numérica. A ver, nosotros nos sabíamos los teléfonos en memoria de un chorro de y gente, muchísimos. ¿no? Muchísimos. Hoy estaba leyendo justo algo que vi en alguno de los mensajes, es que no sé si en Suecia o en Dinamarca, uno de esos países, estaban regresando las escuelas a libros de texto, a cuadernos, porque dicen que además de que es muy cansado estar trabajando todo el tiempo en pantallas, que es necesario tener otros recursos, como bien dices tú,
como la memoria, como tener cierto tipo de Son acciones. habilidades, ¿no? Claro, son habilidades que se han estado brincando y que al final de cuentas son importantes en la vida de una persona. Sí, para la formación, sobre todo para los pequeños, también en esa recomendación hablamos de eso, ¿no? ¿Cuál es la exposición que están teniendo los menores de edad a todas estas redes sociales, a toda la información que reciben? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y le pone a disposición de todos los gobiernos y de las empresas y de sociedad civil algunas reglas, ideas, formas, como una línea en la que podemos ir para que se creen sistemas de inteligencia artificial de manera ética, sin sesgos, pensando en los menores de edad, pensando en la propiedad intelectual de los artistas o de los creadores. Entonces sí es algo que nos compete a todos y que tenemos que estar Ahora, revisando. cuéntanos algo, porque digo, muchos de nosotros, muchos de los que no están o no están dentro de una carrera como Relaciones Internacionales, no sabemos cómo funciona una recomendación de la ONU o de la UNESCO, porque a mí me pueden venir a recomendar que deje de usar ChatGPT, pero pues a la hora de hacer un discurso político, que me toca hacerlos, de pronto digo, ay, necesito hablar sobre equidad de género en el Día Internacional de X, a un público de estudiantes de nivel licenciatura con un... Y sácatelas, me las saca en 20 minutos. A lo mejor no es muy ético que yo lo haga así, ¿no? Pero evidentemente lo revisas. Sí, Y lo compones y le pones casos mexicanos, ejemplos, y el chiste y el rollo y la forma en la que lo presentas será diferente, ¿no? Pero sí me ahorra 4 horas de andar persiguiendo el lápiz, ¿no? Entonces, entiendo que me pueden recomendar que no lo haga, pero lo voy a acabar haciendo porque sí, es así. bueno, Pero ¿cómo son las recomendaciones? la recomendación no te va a decir que no lo uses, te va a decir que lo uses, pero que reflexiones sobre cómo lo estás usando. Pero ¿cómo hacia las empresas? Hay diferentes cosas que también eso es lo que me gusta mucho de UNESCO. Hay muchos instrumentos internacionales, las convenciones, los convenios, y muchos son vinculantes para los estados que firman. Una recomendación no es vinculante. Eso, o sea, si es nada más, nosotros como organismo internacional les recomendamos a ustedes hacer ciertas actividades para que los sistemas de inteligencia artificial sean usados de manera ética. Pero ahí a lo mejor puedes utilizar a la ONU, organizar una cumbre y generar acuerdos, Sí, ¿no? sí. O sea, esta recomendación fue aprobada por los 193 países miembros de UNESCO. O sea, estuvieron todos de acuerdo en que esa recomendación se tenía que implementar. Ahora, no solo va a ser... O sea, muchas veces en Naciones Unidas, y de eso pues, fallamos varias veces, es que se quedan en buenos deseos, en un documento muy, muy lindo, con muchas buenas intenciones. Pero que no se lleva a cabo. Exacto. Entonces, esta recomendación tiene 2 instrumentos, 2 herramientas para implementar. Una es el Readiness Assessment Methodology, que le da a los estados, o sea, a los gobiernos de todo el mundo, como un checklist. Oye, ¿qué estás haciendo con tu sistema de inteligencia artificial en cuestión de cultura? ¿Cuánta infraestructura tienes? ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Cuántas estudiantes de licenciatura o de ingeniería tienes? ¿Cuántas empresas tienen mujeres en puestos directivos? Empresas de tecnología. Entonces van haciendo como un checklist y te da una situación de cómo está el país. Y a partir de esa situación, ese momento, Sondeo. se hacen recomendaciones específicas a través de nuestros expertos de cómo ir mejorando la situación del país para que tenga infraestructura y conocimientos y la inteligencia artificial se use de manera adecuada. Y otra es para las empresas. ¿Estás creando un sistema? ¿Lo estás haciendo de manera ética o no? Por ejemplo, en el mundo siempre hay mucha discriminación y racismo. No queremos que eso se replique en la era digital. Hicimos un ejercicio que se llamaba el algoritmo discriminatorio, porque buscábamos en algún buscador, el que ustedes quieran, hombre exitoso, puro hombre caucásico, blanco, de traje, etc. Pobreza, gente morena, o sea, con un estereotipo que está
muy mal fijado en la realidad y que estamos replicando en lo digital. Entonces eso tiene que ser revisado por un humano para que no haya ese sesgo en el momento de... Porque, a ver, a mí me ha tocado ver errores garrafales. Vi por ahí un escrito que le pidieron con ilustraciones estas que hace DALL-E, ¿no? La otra parte de ChatGPT que hace diseño. Y le pedían que hiciera un cuadro sobre los padres de los fundadores de los Estados fundadores. Unidos. Sí. Y bueno, perdón, pero pues ponían gente de color cuando pues sabemos que ninguno de los fundadores de Estados Unidos, lamentablemente por la situación en la que estaba en ese momento la Unión Americana, pues ninguno de ellos era de color, ¿no? Entonces son errores históricos bestiales, ¿no? Así como fuera de todo punto. Pero hablando justamente de este asunto de la inteligencia artificial, nos pasó aquí, ¿te acuerdas, Adri? Que andábamos buscando un logotipo y una cosa para el podcast. Entonces nosotros tenemos nuestro director de diseño, que es el que se encarga de nuestros podcasts. Un abrazo, Sims. Y en un momento dado, por la carga de trabajo, yo le dije, sí, ¿sabes qué? Vamos a tener que contratar otro diseñador porque no nos vamos a dar abasto, ¿no? Por todo lo que tenemos que hacer, bla, 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 sí. Y en eso llega un ingeniero, del que luego hablamos mucho en el podcast, que es mi marido, y me dice, no, hombre, a ver, tú agárrate a DALL-E, que se escribe DAL con doble L, guión E, ¿no? A DALL-E, y dile, que te prehaga un diseño como con tus ideas, ya para que tu diseñador, pues ya se lo das un poco más digerido y no vas a tener que hacer como 100 intentos, 100 propuestas. Sino con 3 o 4 que te dé, ya tu diseñador ya trae claro lo que quieres, ¿no? Ya. Sí, Pues sí. Pero nos pasó varias veces, ¿no? Y con el logotipo de Fifty and Fabulous, con logotipos de clientes, con cosas así que decíamos, híjole, pues es que cuánta gente va a dejar sin trabajo. Y esa es otra de las cuestiones que a mí me gustaría preguntarte. Sí hay pues una interrogante, pero siempre tiene que haber una revisión. Pues ahorita me dijiste, sí le pediste un diseño a este sistema, pero todavía no son tan precisos como para así darte lo que una persona, un diseñador, te puede otorgar. Pero aquí por lo menos le quitó 2 fuentes de trabajo a 2 personas en una empresa chiquita. O sea, ya no... No, tenemos un diseñador, pero íbamos a contratar más de apoyo, ¿no? A un segundo para que lo hiciera, porque Osiris no podía con tanto trabajo. Sí, ok, sí. Ahorraste, pero lo puedes ver como de las dos Sí, formas. a ver, por mí encantada, porque tengo que pagar la aplicación, pero no tengo que pagar otro diseñador. Pero el asunto es, hay un chavo que ya estaba saliendo de la universidad, que ya habíamos entrevistado, de hecho, que se quedó sin chamba. Sí, porque te ocupaste el sistema, sí puede pasar, pero aún así necesitas a Osiris, a que te revise los diseños y cómo salen y que sean de acuerdo a lo que la empresa quiere demostrar. O sea, sí hay un... Entonces, en cuanto a la planta laboral, ¿qué recomienda la UNESCO sobre inteligencia artificial? Ahorita ningún... Son derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Sí, pero actualmente ningún sistema puede reemplazar por completo el trabajo ya de una persona. O sea, todavía van a faltar un par de años para que esto tal vez suceda. Lo que tenemos que trabajar es justo pensar qué queremos, qué tipos de tareas queremos que nos facilite la inteligencia artificial. No queremos que se dejen de crear cosas, no queremos que los artistas dejen de crear ideas o no sé, obras de arte. Pero sí va a complicar todo, porque hemos visto que muchas veces algunos empresarios, por querer ahorrar, pues
prefieren poner una máquina que una persona, ¿no? Por ejemplo, en los estacionamientos. Sí, eso pasa. Ya no hay seres humanos ahí que te cobran y te avisan, ¿no? Digo, usted no sepa que no va a haber un cajero ahí, entonces tiene que pagar en la máquina. Y se pierden. De hecho, hay un libro que se llama El fin del trabajo y que habla mucho de estos temas, ¿no? Sí, la tecnología siempre ha desplazado al ser humano. Y cuando se empezaron a hacer las trabajo cosas repetitivo en serie, y A ver, que no se tiene- empieza a llegar a la especialización más alta del humano para un poco competir laboralmente en un ámbito donde hay menos plazas. Pero es que no podemos seguir haciendo que esto pase, porque ya, a ver, gente de tu edad con carreras y maestrías, pues va a llegar un momento en el que ya no va a ser suficiente, ya van a necesitar la especialización así de doctorado que ya es demasiado. ¿cuántos carga, títulos ¿no? más, sí? Vamos a necesitar crear nuevas habilidades para manejo de tecnología, sí. Eso es parte de la recomendación, porque justo tenemos que ayudarle a los chicos a discernir qué es buen uso de la tecnología, qué es mal uso de la tecnología, cómo usarla a su favor, sin hacer, por ejemplo, trampa. O sea, muchos maestros ya los ponen a hacer los ensayos in situ en el salón porque no confían de que los vayan a hacer ellos, sino que se meten igual al sistema y, oye, hazme un ensayo, o sea, ¿de verdad lo escribiste tú, sí o no? Entonces, bueno, vamos a tener que enseñarles otro tipo de habilidades a todas las personas, no solo a los nuevos estudiantes. Nosotras también tenemos que aprender otras habilidades para saber buscar, saber cómo pedirle un diseño, o sea, porque eso no lo sabías hace un año. No, bueno, pues, a ver, tuve que aprender el vocabulario de DALL-E, de ChatGPT, de bla, 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 pero, a ver, yo no aprendo así como muy rápido, y tampoco me costó mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, dejemos esto de la inteligencia artificial, que yo creo que un día te vienes a platicar con nosotros y traemos así como que la contra de la gente de tecnología, porque está interesantísimo. Sí, para que podamos aprender Es un poco, amplísimo. porque desconocemos hasta dónde puede llegar. Y encima de todo, a mujeres de nuestra edad, a ver, a mí sí me aterra. A mí sí me aterra que de repente estás oyendo, quién sabe quién le insertaron un chip en el cerebro porque tenía una enfermedad, bla, 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 así, y eso le va a ayudar a... Sí, pero por el otro lado, oye, pues ya están controlándote funciones neuronales en tu propio cuerpo. Ya no digas fuera de eso y en tu entorno, ¿no? Sí. ¿Qué dice la...? De ahí voy a aprovechar el comercial. Estamos trabajando en otra recomendación actualmente de la ética de las neurotecnologías. Ahora, por ejemplo, les puedo platicar cómo se hace esta recomendación. No solo es que UNESCO diga, ay, aquí está la recomendación, todos sigan. No, son doctores. Hay un grupo de expertos, en este caso de ética de las neurotecnologías, 25 personas de todo el mundo. De hecho, el doctor Patricio Santillán es el mexicano que está allá hablando con el resto de los expertos de cómo vamos a redactar esa recomendación para que políticamente todos los países la acepten y empiecen a implementarla. Él es el director de bioética, entonces sabe muchísimo de estas cosas, pero sí tenemos que hablar de, ok, nos van a poner un chip para personas con Parkinson. Eso está fenomenal, ¿no? Va a disminuir muchísimo todas las afectaciones que tienen las personas que sufren de Parkinson. Pero, ¿quién tiene los datos? ¿Dónde van a guardar sus datos neuronales? ¿Quién es el dueño de esos datos neuronales? Eso tenemos que platicarlo. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, y quien nos esté dando ese chip tiene que estar consciente de todas las implicaciones que tiene tener información de nuestro cerebro. Es muy complejo porque de verdad luego ves que se pierde la información o hay hackeo. De cosas que se supone que son primordiales el día de hoy. La información bancaria. ¿Cuántos bancos han perdido bases de datos o fraudes bancarios a través de sus bases de datos? Que dices, pues esto se supone que está Sí, protegido. Tiene todos los candados, pero ¿no? Hubo uno que no pusieron, Sí. y por ahí se colaron. metió, Entonces, qué complejo es el tema de la ética. Sí, está muy complejo, pero hay que hablarla, hay que discutirla y hay que tener a todos platicando del tema. Y que cuando menos la gente sepa a lo que se puede enfrentar cuando está viviendo una circunstancia de este tipo, ¿no?
Fíjate que de las otras cosas que nos comentaste sobre tu coordinación, nos llamó mucho la atención también que, a ver, al otro extremo, así como están en estas cosas de tecnología, también están del lado de racismo, discriminación y demás. ¿Qué es lo que están haciendo en México al respecto? Bueno, en temas de combate contra el racismo y la discriminación, trabajamos mucho con el COPRED, que es quien se encarga de los temas en la Ciudad de México. Y dinos qué es el COPRED. es el Consejo para la Prevención de la Discriminación de la Ciudad de México. El COPRED tiene un mandato que ella acaba en 2026, entonces no es una designación de la presidenta. Entonces va a continuar porque es un consejo como autónomo, por decirlo así. E hicimos el festival. Vida por esto de los organismos autónomos está desapareciendo. Bueno, no creo que vaya a desaparecer. Hicimos un festival de afrodescendientes de la Ciudad de México. Porque aunque nosotros tenemos, por ejemplo, 5 lugares de memoria de personas afrodescendientes en México. Somos el país que más lugares tiene designados por la UNESCO. Y pues tal vez para nosotros no es para normal. Verdad, ¿eh? Sí. O sea, no vemos de manera continua personas afrodescendientes. Pero hay muchísimas personas afrodescendientes en México. Por lugares como Veracruz, Sí, Guerrero, Guerrero. Esos estados son como... Pero también están en la Ciudad de México Sí, y también sí. ocupan un espacio muy importante. El primer lugar que se puso en México fue la Plaza de Santo Domingo, que está en el centro. Ahí, desafortunadamente, en la época colonial, se vendían a las personas. ¿Cuáles son las acciones concretas que llevan a cabo como para fortalecer este tipo de formas de pensar? Por ejemplo, el INEGI, ya en su último censo, preguntó a las personas: ¿usted se considera afrodescendiente? Sí o no. Bueno, no sé la pregunta específica, pero ¿usted se considera persona originaria de algún pueblo indígena? Sí o no. Y ese trabajo, primero de reconocimiento de uno mismo, que viene de algún pueblo originario o ser afrodescendiente, es primordial. Primero, hay que saber dónde están, quiénes son. Entonces, ya que tenemos quiénes son, entonces, sí, primero buscar la información. ¿Qué necesidades tienen? Bueno, pues la mayoría de estas personas son las que más se ven discriminadas en la escuela. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un proyecto. Nuestros colegas del sector educación hacen un proyecto para combatir la discriminación y el racismo en las escuelas. Hicimos con COPRED una campaña y con Racismo MX, una campaña de publicidad diciendo que hablen de mi tono de piel es racismo, que yo no me vea reflejada en los comerciales, no sé, de Victoria's Secret, también es racismo. O sea, hay que identificar que de manera sistemática racializamos a las personas y eso hace que nos comportamos con ellas de manera diferente a si fuera una persona blanca. Entonces, y es un tema complejo. Fíjate que, y lo pueden revisar, queridas fabulosas, en YouTube, ahí hay un experimento que hicieron donde pusieron a niños descendientes de hispanos en Estados Unidos y les pusieron un muñeco caucásico y un muñeco afrodescendiente de un lado. Y entonces les hacían muchas preguntas, ¿no? Y le decían, ¿quién es bueno? Y señalaban al caucásico. ¿Quién es malo? Y así les iban, ¿no? Ya con tantas ideas preconcebidas, y obviamente al ser descendientes hispanos, pues algunos tenían la tez morena. Y entonces decían, pues para ti este es malo, puede ser cosas criminales, tiene este tipo de cosas, ¿no? Por esos prejuicios. Y entonces les ponían a los dos enfrente y les decían, ¿y tú a quién te pareces más? Y entonces señalaban al afrodescendiente, ¿no? Imagínate cómo pueden vivir ya con tantos prejuicios y cuando le dicen tú a quién te pareces, pues a que tiene toda esa carga negativa. Es muy complejo. Es muy complejo. Y viene, todos hemos racializado a alguien. Y tenemos que reflexionar
de dónde viene. O si ya lo identificamos, ok, entonces vamos a actuar de manera diferente. No porque sea una persona morena, significa todas estas, no sé. Mira, aquí estás prejuicios. hablando con dos mujeres que somos luchadoras de los derechos de las mujeres desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero de pronto también nos hemos enfrentado a que llega el extremo contrario, ¿no? Y que ya hay un movimiento tan fuerte que llega a haber muchos abusos de mujeres hacia hombres, porque precisamente se les empoderó de esta forma, ¿no? Y porque no hemos logrado todavía ese equilibrio, así como no hemos logrado descartar el machismo, así como no hemos hecho muchas cosas, no se sabe bien a bien cómo manejar estos temas para que no llegues al extremo contrario y que puedas lograr como un equilibrio social que de alguna forma funcione. Sí, el respeto tiene que ser, o sea, lo primordial. Como ser humano, sí. No como mujer, hombre, sí, niño. Sí, como persona. Todas las personas, o sea, como dice el lema de Naciones Unidas, todos los derechos para todas las personas, pero también todas las personas tienen que respetar al que está a un lado. Puede pensar diferente, puede verse diferente, está bien, pero hay una línea de respeto que todos tenemos que mantener, porque si no, no hay una convivencia, parece que armónica. Betty, ¿qué te gustaría decirle a nuestras fabulosas que no te hayamos preguntado? Bueno, quería platicarles de este proyecto que se llama Transformando Mentalidades. Ay, qué padre. Entonces, me gustaría contarles con el ejemplo que tenemos en la UNESCO México. Fuimos a Chiapas y queríamos ayudar o apoyar en cuestión de capacitación a las bordadoras chiapanecas, ¿no? Entonces ellas nos comentaban que sí, estaban muy dispuestas a aprender un estilo una forma de negocio, cómo vender en línea, cómo poner sus precios, etcétera, pero que estaban preocupadas porque sus parejas, papás, maridos, hermanos, no las iban a dejar vender. Y pues nos llamó muchísimo la atención de cómo que no las van a dejar vender. Sí, o sea, tenemos primero que hacer la comida, planchar, cuidar a los niños, cuidar a los animales, cuidar de la casa, y después, tal vez si tenemos tiempo, nos van a dar permiso de vender nuestros bordados. Entonces, pues con esta idea que nos llevamos... ¿Se dieron contra la pared? ¿No? Sí, o sea, eso, empoderamos a las mujeres, les damos todas las herramientas. Pero no le dan permiso a los hombres de su comunidad. Ajá, exacto. Por muchos factores, ¿no? Más que cuidar y eso, pues son cuestiones de hábitos que tienen, cuestiones machistas y sí, todo ese tipo, religiosas incluso. Exacto. ¿Cómo están atacando esa respuesta? Pues nos fuimos a Yucatán, ¿no? O sea, fuimos a Yucatán y nos encontramos que el arte textil yucateco es, además de hermoso, es muy variado. Entonces ahora, además de trabajar con las bordadoras de Yucatán, trabajamos con los hombres quienes las rodean. Esa es una buena idea. Exacto, entonces hacemos talleres de masculinidades con perspectiva de género. ¡Wow! Eso suena muy complicado, pero no. Eso se necesita de todos lados, no nomás En todo el país, queridas fabulosas. Les pusimos un ejercicio. Ok, chicos, hombres, por favor, díganos todas las actividades que hace una mujer en casa, ¿no? Lavar los trastes, planchar, infinitas. Ok, pónganle un precio. Y ahora pónganles cuántas horas se tardan aproximadamente. Bueno, había hombres que dijeron que al mes tendrían que pagar 50,000 pesos por las labores que hacen sus parejas. Y que ellas no reciben ni un peso de esos 50,000 que tendrán que estar recibiendo al mes. Y las horas que tendrán que trabajar serían 48 horas diarias para lograr hacer todas las tareas. Claro, reciben una plancha, una licuadora, el día de su cumpleaños, el día de las madres, un burro de planchar, ¿no? Sí, entonces si no estuviera ella haciendo todas estas tareas, tú tendrías que pagar esos, bueno, 50,000 pesos para el más exagerado, pero pongamos 10,000. Eso también contribuye a la economía familiar, entonces también permite que ella haga algo que es de su gusto, como bordar y salir con sus amigas a vender sus bordados. Entonces son estas reflexiones que no es necesariamente así,
tú estás haciéndolo Sí, muy no, mal. no los puedes seleccionar porque No te es van a un hacer cambio de caso. conciencia radical para Es una mover reflexión. toda la cultura, ¿no? Exacto. Fíjate, Betty, que me parece muy interesante todo lo que nos has estado contando. Y a mí me gustaría, pues, primero te platicamos que este es un podcast que está dirigido a mujeres como nosotras, ya arribita de los 50, que estamos pues en otra etapa de nuestras vidas muy diferente a las que están todavía ahí como muy metidas en los rollos de empresa y de esto, aunque todas, yo creo que todas seguimos trabajando, pero ya como un enfoque diferente, ¿no? No tenemos hijos chicos, no estamos en estos niveles donde puede haber tanta presión. Y habemos muchas que dedicamos mucho de nuestro tiempo, entre ellas Adriana y yo, a participar y a colaborar con diferentes obras. Yo tengo una incubadora latinoamericana de mujeres líderes, Adriana tiene una fundación, y yo creo que muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento les gustaría poderse acercar y apoyar los programas que tiene tu sector en la UNESCO. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes para ofrecerles este apoyo? Porque yo creo que mientras más sumemos fuerzas, podemos hacer cosas muy grandes para, sobre todo en México, para esas comunidades como tú las acabas de definir tan claramente, para la lucha de las mujeres, para la lucha de las personas de otro color, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos mucho que aportar y mucho que hacer. ¿Cómo nos acercamos? Pues hay muchas formas. Tal vez nosotros trabajamos en este proyecto que les contaba de Yucatán con Fundación Banorte. Entonces recibimos donativos de fundaciones. Entonces pueden acercarse con nosotros, pensamos en algún proyecto, pueden pedir talleres de masculinidades para la gente que trabaja con ustedes. Puede haber... ¿Ya oyeron? Sí, no, aquí son bastante equitativos. Pero por ejemplo, a los hombres que están en su equipo son aliados. Entonces claro, también es una forma de apoyar la causa, ¿no? Claro. Volverse aliado y ser tú el que esté, ahora sí, con acciones y con tu actividad diaria, con tu pareja, con tu madre, con tus hermanas, ser positivamente aliado incluyente. Cuéntanos si tienen una página a donde nos podamos acercar justamente para estas cuestiones. Sí, bueno, está la página de UNESCO México, también tenemos... ¿Qué es cuál? www.unesco.org y ahí debe estar la cúpula de México, /México. También tenemos X, que es UNESCO MX, Facebook, todas son UNESCO MX e Instagram. Y ahí nos podemos acercar para ver en qué proyectos podemos apoyar. Sí. Y por supuesto abrirles la puerta para que cuando tengan un proyecto tan interesante como vengan aquí a presentarlo y nosotras nos lanzamos a ver cómo podemos apoyar, aunque sea a nivel comunicación, sí, y colaborar con ustedes. Claro, por supuesto. Claro que sí, sería muy grato para nosotros. Te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy. Yo creo que eres una brisa fresca en todo esto que hemos estado haciendo. Nosotros hablamos mucho de temas de desarrollo personal, mucho de superación, mucho de todo esto, pero de pronto se nos olvida que también tenemos un granito de arena que aportar y que nos tenemos que enterar de todas estas cosas que, como viste, nos aterrorizan. Porque hay muchos puntos por desconocimiento de los temas y de lo que se está haciendo para intentar que no nos superen y se nos vayan por otro lado, ¿no? Muchas gracias, Ale y Adriana, por invitarme. Gracias por estar con nosotras. Y bueno, nos despedimos siempre diciéndoles que todas las mujeres maravillosas que presentamos aquí, como Betty Guzmán el día de hoy, son mujeres preparadísimas que están abriendo caminos y que están luchando por hacer un México diferente, y yo creo que tanto nuestro público como nosotras agradecemos mucho ese empuje que tienes y eso que estás haciendo, ¿no? Para hacer todos esos cambios de raíz. Y bueno, queridas fabulosas, pues les agradecemos que hayan estado con nosotras. No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y pues recuerden que debemos vivir siempre con un abrazo al corazón.
Muchas gracias.